Pero lastimosamente la tecnología, la informática es la única ingeniería que no es exacta. No se diga más por Top Latina. Yo no sé si ustedes lo vivieron de cerca o solamente lo siguieron a través de redes, pero hubo mucha gente en los distintos aeropuertos del mundo, incluyendo las Américas, aquí en Santo Domingo, que sufrieron lo que terminó llamándose un gran blackout global, blackout informático global. Ustedes lo vivieron, Claro que sí. lo claro padecieron. No Bueno, lo eso fue. No lo padecimos, pero nos enteramos. Ustedes tienen que viajar más, ustedes tienen que. Claro. Te digo, lamentablemente estábamos aquí. Atención, paíno. Para que pase por ese tipo de circunstancias. Pero bueno, ¿qué se puede imaginar uno o qué podía imaginarse uno que eso podía ocurrir? Un gran apagón informático que hizo que grandes aerolíneas del mundo, bancos y muchísimas empresas del mundo tuvieran que detenerse, paralizar sus operaciones. Porque a raíz se dice que un problema con la actualización de un antivirus de la empresa afectó los sistemas de la empresa Microsoft, que evidentemente es uno de los gigantes mundiales de la tecnología y que muchas empresas tienen sus servidores y sus equipos basados en esta empresa, y resulta que eso hizo que se paralizara por un buen rato las operaciones de muchas empresas en el mundo. Y la tecnología siempre es un tema importante, y por eso hoy, y vamos a hablar también de ese tema, y además de inteligencia artificial, que está como de moda, y todos esos temas que le interesan a ustedes, y para ello invitamos a Elena López. Ella es ingeniera de sistemas, con más de 15 años de experiencia precisamente en tecnologías, particularmente inherentes a todo lo que tiene que ver con la data, y además es CEO de la empresa STI Data and Business Intelligence. Elena López, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por extenderme la invitación. Yo feliz de acompañarles. Era Windows XP lo que tenían instalado, No, o Windows 98, ¿qué era lo que tenía? No, por el momento entiendo que el ser humano no se puede librar de ese tipo de errores. Cada vez, ¿verdad? Se van mitigando, se tienen planes de contingencia, alta disponibilidad y demás, pero siempre está ese factor riesgo que todavía, ¿verdad?, no se ha podido mitigar. ¿Por qué pasó a tan gran escala? No fue que en un aeropuerto se dañó el sistema, sino alrededor del mundo. Aeropuertos en Alemania, Francia, España se vieron afectados. Por el uso de la nube. O sea, son sistemas que utilizan estos grandes centros de cómputos que son rentados a empresas como Microsoft, AWS. Y bueno, en esta oportunidad le tocó a Azure caerse después o luego de la actualización que mencionaban del antivirus. Y ahí viene la cosa, que ya los centros de cómputo no están en poder absoluto de las empresas, sino que estas rentan espacios y bueno, esos espacios tienen esas vulnerabilidades. Que además es inevitable, ¿no? Porque claro. Uno tampoco, ni uno como persona y mucho menos las empresas se pueden quedar en el pasado y decir, no vamos a usar nada de eso que nos hace vulnerables ante ese tipo de situaciones, ¿no? Debe moverse. Yo tengo un amigo que se burla, pero yo confío mucho en la nube. Yo todo lo hago en la nube, que se guarda y está más ordenado. Te he visto mucho en las nubes también. Sí, también. Por favor. Qué barbaridad. Yo tengo un amigo que él descarga todo y anda con una memoria en el llavero y todo lo guarda. Yo tengo todo mi trabajo aquí. Sí, se pierde el llavero. Exacto. Cada sistema tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero si me dejan elegir, obviamente me voy a ir a la nube. Elena, pero este suceso que ocurrió el 19 de julio, que realmente fue impactante para todo el mundo y también trajo consecuencias económicas y frizó una parte del mundo, vino por esta actualización, pero ¿tú no crees que deben haber estas empresas de ciberseguridad como CrowdStrike tener algunas pruebas antes de instalar una actualización para prevenir? Me imagino que esto va a ser como un precedente para que esto no ocurra, y más tomando en cuenta que las acciones de esta empresa cayó un 11% por ese hecho. O sea que... Sí, lo ideal es que se tenga en primer lugar un plan de escape cuando se va a hacer una actualización de esa magnitud y que lo que se va a actualizar se pruebe en un ambiente destinado para esos fines. Pero lastimosamente la tecnología, la informática es la única ingeniería que no es exacta. ¿Entiendes? Si tú contratas a un ingeniero civil para que te calcule unos metros de techo, ese cálculo debería darle igual a todo el mundo. Pero bajo suelo es difícil, a veces aparecen cuevas y cosas. En tecnología es totalmente distinto. Es una ciencia no exacta y por tanto siempre existen riesgos
y bueno, esta vez tocó de una manera abismal. Elena, el tema de la ciberseguridad es un tema sumamente importante y esta es la mejor muestra de ello. En el caso de República Dominicana, yo he tenido la oportunidad de estar en lo que se llama aquí C5I, que es prácticamente el cerebro de inteligencia de las Fuerzas Armadas. De allí ellos tienen un centro que tiene que ver con ciberseguridad, donde ves la cantidad de intentos de ataques cibernéticos. Son millones al día. O sea, es una Sí, cosa así impresionante. Así es. ¿Cómo está la República Dominicana en términos de ciberseguridad? Bueno, yo entiendo que sin intención de atacar, ¿verdad? Que sí hay empresas, en sentido general, que están protegidas por el manto del Espíritu Santo y no por una estrategia adecuada de cybersecurity, pero en otros aspectos, como en el gubernamental, como bien nombras, se puede decir que hemos avanzado muchísimo. En países como el nuestro, en términos de tecnología, por lo general tenemos 5, 6, en algunas áreas hasta 10 años de deuda técnica, pero en el caso de particular, de todo lo que tiene que ver con seguridad, yo sí pienso que llevamos un buen ritmo, precisamente por el riesgo que representa. Porque hoy día lo que hacen es que te secuestran la data. O sea, la intención, cuando yo era jovencita, el hacker lo que intentaba era demostrar que podía entrar y leer tu correo y hasta jugarte bromas. Pero ya hoy la intención es, te secuestro tu información, tus datos, y tú tienes que pagarme para yo poder devolvértelo. Entonces es un secuestro de la data. Totalmente. Claro. Es así. Y ahora la palabra data se llama, ¿no? ¿Perdona? Ransomware. Algunos. Exacto. Hay distintos tipos. La palabra data que la acabas de utilizar, eso es prácticamente una clave en todo este mundo cibernético, porque es algo que tiene mucho valor. O sea, las empresas, mientras más data tienen, sobre todo una empresa, por ejemplo, de consumo masivo, mientras más data tienen de sus consumidores, mucho más efectivos pueden serlo si saben utilizarlos. Cierto. Si vamos al tema político, igualmente. ¿Cómo se hace para interpretar los datos de manera adecuada? O sea, eso voy a hacer una pregunta de ignorante, pero así me reconozco. Eso se aprende a manejar la data, a interpretar la data, porque hay muchas empresas que te ofrecen, mira, sí, nosotros te ayudamos con todo el tema de la data, la gestión, ¿verdad? Pero la interpretación de la data, tú puedes tener muchos datos, pero si no lo sabes interpretar adecuadamente, probablemente no te sirvan de nada. Claro, ahí el primer factor es asegurar que la data tiene calidad, porque si estoy analizando algún escenario sobre datos falsos con calidad muy baja, el resultado va a ser totalmente negativo. En el aspecto de tú poder analizarlo como usuario, viene algo que a mí particularmente me encanta, que es la persona acompañando la tecnología. Porque tu experiencia dentro de una empresa, a pesar de que yo te pueda dar todos los datos del mundo, es invaluable para poder empezar a crear contexto en torno a esos datos con la experiencia que ya tú posees. Dejando de lado, obviamente, todo el tema de que ya yo tengo 25 años aquí, yo me conozco este negocio, porque ya el mundo no se mueve de esa manera. Entonces, sí es importante centralizar los datos, ¿verdad? Asegurar que tienen la calidad adecuada para ser analizados y empezar a empoderar a los usuarios para crear sus propias experiencias en torno a eso. ¿Cuál es el tipo de data que suelen capturar de nuestros teléfonos, por ejemplo, que todos tenemos uno o dos en nuestras manos? ¿Y cuáles son el tipo de empresas que suelen hacerlo? Bueno, yo diría que cualquier empresa que pone en manos nuestras una aplicación hace ese tipo de recolección de datos. Pero yo diría que, o estoy totalmente convencida, que destacan más las redes sociales, ¿verdad? Se estudia mucho hacia dónde las personas dirigen su mirada en una aplicación para el famoso saber, algoritmo. Sí, dónde voy a colocar la publicidad. Tú gatico, te tira 25 gaticos. Exactamente. ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo para el tema de la publicidad? Incluso ya con AI saben nuestra edad aproximada, aunque hayamos mentido quizás al momento de registrar la cuenta. ¿A quién le doy like? ¿Cuáles son las preferencias mías? Y eso está tan desarrollado que yo tengo el mal hábito, porque es un mal hábito,
de que no doy muchos likes. Es muy raro en mí. Sin embargo, todo lo que sale en mi feed está muy relacionado a las cosas que a mí me interesan. Me dicen, leí recientemente un artículo No den like. del Harvard Business Review que decía que ya ellos están midiendo hasta el tiempo que te detienes en un tipo de Sí, post. claro, Sí, Claro. sí. por supuesto. O sea, Está todo controlado. ya ni siquiera señores. necesitas darle like a algo, sino que el tiempo que tú te detienes a ver algo es un indicador De tus de intereses. tus intereses. Elena, Así una es. pregunta. Y es verdad que escucha. A mí me parece súper extraño. Parece que uno está hablando de, no sé, de Puerto Una Plata. cerveza y te sale. Y te sale de repente, ven a Puerto Plata y vean este resort de Puerto Plata. Y tú dices, Hay mucha Es gente así. que dice eso. También algo sí. que ocurre mucho, me ha pasado ya 3 veces, es que puedes estar compartiendo un ambiente social, ¿verdad? Llegamos a un cumpleaños donde tenemos un amigo en común, no nos hemos visto en meses, te saludo, hola, ¿cómo estás? Pero como tenemos ese amigo en común, físicamente estamos en el mismo lugar los 3, júralo que te aparezco yo luego como sugerencia de amistad. Wow. A ese nivel estamos. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Uno suele navegar ¿verdad? En los websites, no solamente redes sociales, sino que tú entras a un website y te aparece una indicación que te dice aceptar los cookies. Yo me quedo esperando que me manden mi galletita a mi casa y nunca me llegan. Entonces, ¿qué es lo que son los cookies? Te guarda básicamente preferencias y configuraciones internas en esa laptop para cuando tú vuelvas a entrar a ese site, permanezcan ahí. En un sentido muy simple, eso es lo que hace. Elena, tú sabes que hace un mes aproximadamente en nuestro país, específicamente la institución de pasaportes, sufrió un ataque de una de estas organizaciones criminales internacionales y fueron robados muchos datos de miles y miles de dominicanos. El Centro Nacional de Ciberseguridad, pues inmediatamente se hizo cargo del caso. Pero, ¿qué podemos hacer para nosotros controlar esto cuando está fuera de nuestro control? Es decir, tú nos estás diciendo que ya lamentablemente todas las redes sociales tienen nuestros datos. Sin embargo, en instituciones tan críticas como esta, que es una institución del gobierno dominicano, donde todo el dominicano debe tener sus datos y están siendo vulnerados, ¿qué garantía tiene el dominicano? ¿Cómo podemos hacer? Existe una institución para eso, pero todavía no se saca, a un mes todavía no sabemos si fueron recuperados esos datos. Cuéntanos un poquito de Por eso. eso es importante que datos que son de misión crítica, como puede ser un número de pasaporte, sean encriptados. Quizás ese fue el error más notorio, porque insisto en lo mismo, en que somos vulnerables. No importa, ¿verdad?, qué tanto se invierta en ciberseguridad, pero si encuentran alguna brecha, por lo menos asegurar que los datos que se robaron, que son críticos, tengan alguna llave de encriptación para que quien se robe esos datos no pueda desencriptarlo y obviamente venderlo como regularmente lo hacen en la dark web. Hay empresas o gobiernos o países que, según tu experiencia y tu conocimiento, estén al 100% en temas de ciberseguridad. Blindados. O eso es prácticamente imposible por lo que evoluciona la tecnología permanentemente. Bueno, te puedo decir que, por ejemplo, el de Estados Unidos, el ejército, Ajá. tiene muchas inversiones multimillonarias en cybersecurity, pero siempre existe esa brecha cuando estás conectado a la internet. No sé si me explico. Claro. O sea, si tú quieres decir, bueno, yo estoy 100% protegido, como está tal vez China, que no está pública Claro, hacia todo el globalizado. mundo, no está globalizada, entonces ahí tus riesgos se mitigan un poco. Pero 100% no me atrevería a decir eso. Vamos a pasar rápidamente al tema de la inteligencia artificial porque nos queda poco tiempo. Ok. Y no quiero que lo dejemos pasar. ¿Qué tanto ha avanzado la inteligencia artificial en el caso de República Dominicana? ¿La estamos utilizando? ¿Estamos utilizándola adecuadamente? ¿Cuál área de la inteligencia artificial se está usando más, la generativa, o hay alguna otra que funcione aquí en el país? Bueno, yo entiendo que acá se utiliza mucho la AI generativa, que es esa que tiene la capacidad de crear contenido, de crear un video, de crear un texto. El ejemplo típico, ¿verdad? ChatGPT. Y ¿en qué otra área se está aprovechando aquí en Dominicana mucho? En análisis cognitivo, que es cuando tratamos de emular el comportamiento humano, reconocimiento facial, lectura de texto para saber de qué se está hablando en
en un comentario, para seguir con el ejemplo de las redes sociales, qué sentimiento tiene su usuario, si está siendo detractor, si está hablando a favor mío y ese tipo de cosas. Eso es algo que aquí se ve mucho. Y por otro lado, se le está dando mucho uso, los grandes bancos principalmente, para conocer a sus clientes. Y algo más puntual, para tratar de identificar a aquellos que tienen más probabilidad de irse hacia otra empresa. Eso es aquí lo que básicamente vemos en el día a día. Y las áreas de la inteligencia artificial que podríamos aprovechar y que probablemente aún no estamos viendo. Aquí yo entiendo que en términos de hacer ingeniería social no se aprovecha tanto. Por ejemplo, contar vehículos, algo tan simple como eso, en una intersección importante de Santo Domingo con el tema del caos, del tránsito. Yo creo muy particularmente que estamos aún improvisando, cuando ya hay soluciones de ciudades inteligentes que en tiempo real te pueden calcular cuándo encender o cuándo, bueno, no encender o apagar, porque eso sí sería una catástrofe, sino cuándo poner un semáforo en verde, cuándo ponerlo en rojo y mejorar con eso. La experiencia, Eso es lo que van a hacer. Los Lo que semáforos pasa- inteligentes. Los lo que van a semáforos hacer, montaron inteligentes de computadoras en Hugo. todas las esquinas. Iban. Iban, Pintaron. Bueno, pintaron Exacto. una caseta azul, no sé. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ya a nivel global existen muchos desarrollos de ciudades inteligentes, como les comentaba, y acá no estamos ni siquiera con la intención de aprovecharlo adecuadamente. Pero porque por un tema de desconocimiento o por un tema de que simplemente hay una falta de voluntad. Yo creo más en lo segundo, puede ser falta de voluntad, porque el tema de la inteligencia artificial está muy ligada a los datos y para tú recolectar datos tienes que ser muy organizado, sí o sí. Mira, hace 10 años, Alex, para que tú te hagas una idea, yo sé que ya no tenemos que ir, yo participé en no más de 10 años, ya 15 años, yo participé en un proyecto de una universidad en Washington y era muy sencillo. Se implementaba un sistema de recolección de data, cuando eso ni siquiera se hablaba de inteligencia artificial, en los supermercados. Tú ibas con el típico carnet de usuario frecuente y el supermercado acumulaba data durante 2 o 3 meses. Y a partir del día 90, ya el supermercado sabía cada cuánto tiempo tú comprabas salami. Así es. Ponete un ejemplo. Y predictivamente, cuando el supermercado sabía, el sistema que se implementaba, sabía que a ti se te estaba por acabar el salami, te mandaba un mensaje y te decía, mira, tenemos estos salamis en oferta. Te estoy hablando de hace 15 años. Y aquí ahí, todavía no hay forma de que un supermercado le vea la oportunidad a eso. Ahí te quiero resaltar algo que siempre me gusta aclarar en términos de la inteligencia artificial, que es precisamente eso, el aprovechamiento de los datos. Claro. Tratando de emular la capacidad humana de crear y de pensar. Pero no es que la computadora como tal va a pensar. Hacer en una magia, solución. claro. No. Necesita de los datos y el auge que tiene precisamente es por lo que hablábamos al inicio, porque tenemos gran capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo muy rápido. ¿Con qué? Con la nube. Y por eso, ¿verdad? Tenemos hoy día todos estos avances. Vámonos a un tema más cotidiano, más de la gente, Elena. El popular, ya es popular, el chat GPT. Cuando empezó a hacerse popular, la gente empezó incluso a sentir temor en el sentido de que, bueno, Me van a suplantar. o me van a suplantar, o incluso a nivel de estudios. Bueno, mira, pero ya cualquiera puede, ya ni siquiera tienen que pensar para escribir un ensayo porque ChatGPT te lo hace, las tareas de los niños. ¿Cómo? Eso es verdad. O sea, el ChatGPT te puede sustituir, puede hacerle la tarea a los niños y que los niños ya dejen de pensar definitivamente. Bueno, yo entiendo que en muchos aspectos sí, con la salvedad de lo que les mencionaba ahorita. Eso se alimenta de data. De hecho, hay un caso en Estados Unidos de un abogado que citó un artículo de una ley supuesta, de una supuesta ley que no existía delante de un juez, porque los ChatGPT le dio esa respuesta. Entonces, si no tenemos fiabilidad de que los datos que se están utilizando son reales, entonces el resultado va a ser un error, naturalmente. En el sentido de sustituir como tal, entiendo que eventualmente se logrará,
pero que estamos a muchos años de ello, porque la inteligencia artificial como tal carece de algo que nos caracteriza a nosotros los humanos, que son los sentimientos que le ponemos a las cosas. Claro, Por ejemplo, crítico. ¿cómo va a identificar cualquier algoritmo por el momento, existiendo tantos idiomas en el mundo, que estamos hablando de manera sarcástica o irónica? Claro. Por poner un ejemplo, que una palabra aquí y en México se escriben igual, pero tienen significados y contextos distintos. Entonces, todavía no estamos a ese nivel. Sí, se está empujando, ¿verdad? Está aprendiendo. A lograrse. Así es, cada vez se entrenan más, pero por el momento no es algo que yo lo veo a título muy personal que ocurra como en el futuro inmediato. A mí que me toca escribir mucho. Yo lo he probado y la verdad es que todavía sigo pensando que le falta un gran trecho. Sí, Claro. En el caso, por ejemplo, de artículos de opinión, de aspectos que son, como tú dices, donde hay que imprimir un razonamiento crítico, deductivo. Eso sirve quizás para tú acumular datos. La herramienta pero todavía suelen ser está incorrectos. aprendiendo. Sí, Porque hay muchas fácilmente te tira imprecisiones. una vaina Muchísimas. de Chile, como te tira algo de algo que encontró de Cuba que se le pareció el tema. eso es así. Y hasta ficción, que no sabe que es ficción, te lo pone como que es dato, real. exactamente. Entonces, Ahora, hay algo que sí me preocupa. A ver. Y de hecho, vivimos un caso que fue denunciado recientemente, en el cual se utilizó la imagen del presidente Abinader y del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, para promover un esquema piramidal de estafa, donde se ponía La imagen. la imagen Ujú. y se veía hablando, donde La decía, voz y todo. sí, yo, Héctor Valdés Albizu, gobernador. Igual con varias invito comunicadoras. Pasó Exacto, lo mismo. invito a invertir en este nuevo esquema, bla, 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 bla. Una barbaridad. ¿Cómo evitar? Pero muy mal hecho, por cierto. No, Eso- muy mal hecho. eso- Bueno, pero Porque cuando veías la imagen, Sí los te das labios cuenta, no coincidían claro. con... pero ¿cómo evitar ese tipo de situaciones? O cómo identificar, o sea, ¿cómo el usuario puede decir, no, espérate, aquí hay algo raro? ¿Cómo ¿verdad? Nos protegemos de ese aspecto delincuencial? Porque los delincuentes le buscan la vuelta a todo. A todo. Bueno, en primer lugar yo les recomendaría, ¿verdad?, que duden de todo lo que vean, esas soluciones mágicas que me brindan la oportunidad de crecer en 3 meses, de hacerme millonaria en 6, empezar dudando de esas cosas. Claro, pero si lo ves, perdona que te Ajá. interrumpa, es fácil dudarlo si ves a un mantequilla, ¿verdad? Sí, Pero claro. ¿cómo lo dudas si es el gobernador del Banco Central? Ahí voy. Entonces, lo segundo es irnos a fuentes oficiales. Siempre. Es lo mismo que pasa con ChatGPT. Si te da un dato concreto que en tal revista, ve a la fuente y corrobora que ese dato en realidad existe y es real. Antes de dar ese clic que me lleva a lo que sea que me estén invitando. Y en tercer lugar, señores, razonar, ¿verdad? Invitarlos a eso, porque Claro que como sí. les decía, estamos muy lejos de la perfección de la inteligencia artificial. Tiene sus márgenes de errores. Entonces, si observamos bien el video, como bien decían, hay una diferencia entre el movimiento de los labios y el audio del video. Igual que cuando ChatGPT redacta algún texto, que vemos que repite la misma idea, como de adelante para atrás y de atrás para adelante 1000 veces. Entonces, de ese mismo modo, ¿verdad? Razonar en ese sentido para no caer en ese tipo de trampas. Al que caiga en ese Y es sea bueno ignorante. en ese, para aclararles un El poco, problema es que el mismo esfuerzo que se hace para desarrollar la inteligencia artificial se está haciendo en otras empresas, naturalmente, para crear soluciones y algoritmos que identifiquen ese tipo de video, ese tipo de texto, que tenga ya un watermark o una marca de agua que Sí. te diga esto fue creado con inteligencia artificial. Elena, espérate, José, pero No, bueno. es la conversación para Elena, él. mira, no quiero dejar de preguntarte por el tema de las contraseñas. Ahora mismo hay aplicaciones que te permiten, o que funcionan más bien como un banco de contraseñas, Así es. que tú las introduces todas, ahí te las guardas y no tienes que estar recordando lo que pusiste tal día en tal aplicación. ¿Qué opinas de estas herramientas? No, yo la amo. Yo utilizo las ¿Son PAS, seguras? por ejemplo, hace muchos años, sí, claro. Y para personas como muchos de nosotros que manejamos
yo no sé cuántas contraseñas tengo yo en mi poder, pero me atrevo a asegurar que son más de 70. En ese caso son de muchísima ayuda y son soluciones seguras. Ahora, si vamos a confiar ese proceso en manos de una aplicación, lo correcto es asegurarnos de que son aplicaciones certificadas globalmente y preferiblemente buscarla dentro de las 3 más usadas a nivel global. Los llamados Y llaveros de paga, digitales. y de paga. ¿Cuáles Ay, recomiendas en paga. ese sentido? LastPass. Las PAS. Esa es la que Yo yo le uso. escribí una libretica, trato su contraseña Sí, del claro. correo, del Facebook, del Ay, si se banco. pierde esa libretica. Yo tengo Y si un se Excel. le olvida, el culpable eres tú. Yo mantengo un Excel. Al día de hoy todavía yo tengo un Excel No. donde yo... Ahí con esas aplicaciones se Mira, resuelve. se llama contraseña. Sí, sí. Sí, Está en la carpeta de datos nadie importantes. sospecha. Elena, tú sabes que, bueno, hablábamos ahora de los videos que hicieron con el gobernador del Banco Central y con el presidente Abinader, esos videos falsos. Y yo mencionaba que estaban muy mal hechos. Pero quiero aclarar, y ayúdame tú con eso, que están muy mal hechos por las personas que lo hicieron aquí en República Claro, pero hay unos Dominicana, que tú pero no te das sí hay cuenta. algunos casos que tú Claro. dices, wow, o sea que es prácticamente los imposible deepfakes. identificarlos, ¿no? Sí, no, tenemos algoritmos que crean videos y de hecho imágenes sorprendentes. Los deepfakes. Sí. Entonces ahí, como les decía Ahí tenemos ahorita, un expediente, si tú date cuenta. ir a las fuentes originales o Bueno, mencionaba oficiales. yo fuera del aire, creo que tú no habías entrado, Elena, había Elon Musk, a quien hay que seguir, señores, en X hay que seguirlo porque ahí uno, bueno, ve cualquier cantidad de cosas importantes, interesantes. Publicaba, creo que fue ayer, un video hecho con inteligencia artificial, evidentemente, con los grandes líderes del mundo en una pasarela, como decir, una pasarela de moda, desfilando por allí, supuestamente vistiendo diseños de trajes de diseñadores. Empezaba el Papa, seguía Putin, Obama, o sea, una gran cantidad de líderes que cuando tú ves el video tú dices, wow, o sea, crees que realmente eso Que pudo haber tal. ocurrido. Sí. Y de verdad que bueno, eso nos arrastra y no hay Cuando manera yo de... le vi el tumbado que llevaba el Papa, yo dije, no, esto no es cierto. Apenas puede no es caminar. real, no es real. El Papa vestido de Valenciaga. De Valenciaga. Sobre todo de Valenciaga, ¿eh? Sí. Bueno, Elena, te agradecemos mucho. A ustedes. No sé si quieres compartir algunos datos de redes sociales para que las personas te sigan en las redes. Claro que sí. En la empresa, ¿verdad? La cuenta STI Datos en todas las redes sociales y mi Instagram personal es un poco largo, pero bueno, ahí vamos. ING, rayita abajo, Elena López, a sus órdenes. ING rayita abajo, Elena López. Bueno, muchas gracias por estar con Un nosotros. placer. Amigos, Elena López, CEO de STI Data and Business Intelligence, aparte de ingeniera de sistemas, evidentemente. No se diga más por Top Latina.